Amén. Hermanos, Dios le bendiga. God bless everyone. Dios le bendiga más. God bless everyone. Hermanos, también queríamos felicitar a todos los padres. We also want to congratulate all the fathers. Nuestra familia estuvo vacacionando la semana pasada. Our family was on vacation last week, Por eso me mira un poco bronceado. and that's where you see that I'm a bit Y tan. déjeme decirle, hermano, yo pasé la mayoría del tiempo en la sombra. And let me tell you that I spend most of the time under the A shade. mí no me gusta el sol, I don't love the sun too much, pero parece que en los momentos que estuve en la playa, but it looks like the times that I was on the beach, usted sabe que el sol nos impactó un poco. and you can see that the sun impacted us a bit. Y pasamos un tiempo en familia, And we spent time with our un family tiempo en descanso. and resting. Y le damos gracias a nuestro hermano Zach Perry que predicó el domingo pasado. And we thank our brother Zach Perry who preached last week. Tremendo mensaje. And it was a powerful message. Yo estuve viendo el mensaje que predicó. I watched the message that he preached. Y le damos gracias a ese varón por traer esa palabra de ánimo. And we thank that this man of God for bringing this powerful Y entonces word. él se enfocó en la esperanza. So he focused on hope. Y entonces mientras oraba esta semana sentí seguir un poco en ese hilo. And as I was praying this week, I felt to go on that thread a little longer. No sé si usted ve lo que está pasando en nuestra sociedad And I don't know if you see what's going on in society. y lo que la sociedad está comunicando And what society is es communicating que no hay esperanza, is that there is no hope. es que todo está perdido. Is that everything is lost. Pero cuando nosotros nos enfocamos en Cristo, But when we focus on Christ, sabemos de que nuestra esperanza es sobrenatural, we know that our hope is supernatural. que nuestra esperanza está en Cristo Jesús, That our hope is found in Jesus el Christ, creador de todas las cosas, the creator of everything. Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel, God with us. el príncipe de paz. He is the Prince of Él es Peace. nuestra shalom. He is our shalom. Y nosotros, And we, en medio de la in dificultad, the midst of en difficulty, medio de las in the tribulaciones, midst of tribulations, tenemos gozo, we have joy, tenemos paz, we have peace, tenemos presencia we have y presence, podemos declararle al mundo and we can declare to the de que world sí hay esperanza. that there is hope. Y en el día de hoy vamos a hablar de las viudas. And today we're talking about widows. Cuando usted y yo leemos la Biblia, When you and I read the word, nosotros vemos de que el Señor en su corazón tiene algo especial con las viudas. we can see that the Lord in his heart has something special for Y yo the no sé widows. si usted ha notado esto, And I don't know if you've noticed pero this, cuando leemos sobre las viudas en la but palabra, when we read about the widows in scripture, nunca conocemos sus nombres. we never find out their names. Lo único que sabemos The only things we know es que son viudas. is that they are widows. Entonces nos está declarando de que hay una condición. So they're declaring that there's a Y en condition. el día de hoy vamos a aprender algunas lecciones And today we will learn some lessons por medio de las vidas de estas viudas through the lives of these widows que fueron grabadas en la escritura. who were recorded in scripture. ¿Cuántos de ustedes conocen una viuda? How many of you know a widow? ¿Cuántos conocen una viuda? How many of you know a widow? La mejor amiga de mi abuelita que me creó My grandmother's best friend, era una viuda. she was a widow. Yo me acuerdo de que cuando su esposo murió, I remember that when her husband passed, yo estaba pequeñito, I was so young, pero me acuerdo estar en el velorio but I remember being in the viewing, y entonces fue unos momentos que impactaron mi vida. and those were some moments that impacted my Porque life. verdaderamente se le vio el dolor en su rostro a esta viuda. Because you could truly see the pain in this widow's Y face. cuando la Biblia habla específicamente de las viudas, And when the Bible talks specifically about the widows, la palabra las presenta the word presents them como personas as people que humanamente hablando who, humanly speaking, estaban en una condición muy vulnerable, were in a very vulnerable stage. en una condición sin esposo, In a condition that where they found themselves without a husband, sin sustento, without being sustained financially, sin protección without protection, y muchas veces en situaciones sin esperanza. and many times in situations without hope. Y sin embargo, However, una y otra vez, However, one
many, many times, nosotros vemos de que Dios interviene we can see that God intervened para demostrar so that He could show que cuando la esperanza humana termina, that when human hope ends, ahí comienza la obra sobrenatural that de is Dios. where the supernatural force begins. Yo from no God. sé si usted ha estado en un momento donde no se siente que no hay esperanza. I don't know if you've ever found yourself in a place where you have no hope. ¿Cuántos de nosotros hemos estado ahí? How many of you have found yourselves in that Quiero situation? ver a la audiencia. I wanna Si see ha the estado en un audience. momento If you've ever found yourself donde se siente que no hay esperanza. in a place where there is no hope, Muchos de nosotros hemos pasado por esos momentos. many of us have gone through those situations. Pero el día de hoy, But today, esos momentos, those moments, escuche esto, listen to se han this, transformado en testimonios. have become a testimony. ¿Por qué? Porque Dios se ha movido. Why? Because God has moved. Porque Dios ha hecho algo atrás de las escenas, Because God has done something behind no the solamente scenes. para traernos esperanza, Not only to bring us hope, no solo para proveer, not only to no provide, solo para proteger, not only to protect, pero hemos sido testigos del poder de Dios. but we've also witnessed God's power. Hemos sido testigos We have been de que el witnesses Señor escucha nuestras that peticiones, God hears our plea, que Él escucha, ¿verdad?, nuestro llanto y nuestro clamor. that He hears our cry. Y en el día de hoy, And el today, Señor nos recuerda God reminds de que us la esperanza nuestra that our hope, no está en la situación, it is not in the no está situation, en las it finanzas, is not found in no está en finances, otras personas, it is not in other sino people, que está en el Hijo de Dios, but it is found in the Son of que se God, llama Cristo whose Jesús. name is Christ ¿Cuántos Jesus. dicen amén? Y es muy importante, hermanos, And it is so important recordarnos el día de hoy to remind ourselves que today usted y yo that you and le I, servimos al Señor we serve our Lord, y el Señor de la and esperanza. He is the Lord of hope. Cuando todo parece perdido, And when everything seems lost, ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? how many of you know what I'm talking about? Hay esperanza. There is hope. Aleluya. Nuestro Dios Our God es conocido por muchos is nombres known by many y names, muchos títulos. and He has many ¿Verdad? Él es titles. conocido como la Rosa de He's Sarón, known as the Rose of Sharon. el Príncipe de He Paz, is known as the Prince of Peace. Emanuel, Dios con nosotros, Emmanuel, God with ¿verdad? us. El Príncipe de He Paz. is known as the Prince of Él tiene Peace. muchos He títulos. has a lot of Él es titles. conocido como Jehová Shalom, He is known as God Shalom, Jehová Jireh. Jehovah Y ahí Jireh. tiene tantos nombres y títulos He has so many names and que titles declaran su that poder, declare His power, declaran su that alcance declare His y reach, también declaran beneficios para sus hijos. and they also declare benefits for us, His sons and Y daughters. nosotros vemos de que Él es conocido por estos nombres y And títulos. we know that He is known by these names Y and el titles. apóstol Pablo And the Apostle Paul, le añade otro título he adds another o title otro atributo or another o otra attribute característica or del Señor. another characteristic of our God. Romanos 15:13 dice, And that's found in Romans 15:3. y dice, y el Dios de la esperanza. And he calls him, may the God of hope, Dice, y el Dios de la esperanza and may the God of hope, nos llene may He fill you de todo gozo with all joy y paz and peace en la fe. in faith, Ahora dice, para que abundéis en esperanza so that you may abound in hope por el poder del Espíritu Santo. by the power of the Holy Ahora es Spirit. importante que entendamos esto. Now it's important for us to understand El this, Espíritu Santo, that the Holy Spirit, la tercera persona de la the third Trinidad, person of the Trinity, el mero Dios the mere God, que vive en who nosotros, abides in us, nos llena de He gozo, fills us with joy, nos llena de He paz fills us with por peace medio de la fe through faith, para que abundemos en so esperanza. that we may live in hope. Eso nos declara That is what que la declares esperanza that hope es un atributo is sobrenatural a supernatural que attribute Dios that deposita en nosotros. God deposits in Si us. su esperanza And if your hope y mi and esperanza my hope está are basada based en mi situación in financiera, my financial situation, déjeme decirle, let me tell you usted va a fracasar en that un momento. you will fail at any given Si moment. su esperanza If your hope está en personas, is in people, la decepción va a llegar. you will be disappointed. ¿Cuántos dicen amén?
si nuestra esperanza And if our hope está en nuestros recursos, is in our resources, en un momento at any given vamos a point, experimentar we will la experience decepción. being disappointed. Porque el único que nunca nos decepciona Because the only one who never disappoints se llama Cristo Jesús. is named Jesus Christ. El único que cumple promesas The only one who se fulfills llama Cristo promises Jesús. is Jesus Christ. Ahora, ¿hace Dios todo lo que nosotros queremos? Now, does God do everything we want? ¿Hace Dios todo lo que yo deseo? Does He do everything I desire? ¿Sí o no? Does He? ¿Cuántos de nosotros How many of en un us, momento at any given nos moment, hemos sentido decepcionados con Dios? we felt disappointed by God? Vamos a ser honestos. Let us be honest. Podemos ser honestos. We can be honest. Ahora, Now, la decepción, being disappointed, escucha esto, es muy importante que captemos and esto. listen to this, it's so important that you capture this. La decepción viene Disappointment comes en momentos in moments que no confiamos en Él. where we don't trust in Him. Porque si pensamos en esto Because if we think about y this, si declaramos que Dios es un Dios perfecto, and we declare that He's a perfect God, entonces le debemos dar gracias then we must thank Him cuando Él no when contesta He doesn't en la answer manera que yo quiero. in the way that I want. Porque hay veces, ¿verdad? Because there are times Ponemos a Dios where we place en God una cajita in a box y le decimos, Dios, and we say, tú God, tienes que obrar you need to work y tienes que hacerlo and you need to do de it esta manera. in this manner, ¿O soy yo el único? or am I the only one who does this? Dios, God, a veces le presentamos peticiones we present petitions to que Him no son peticiones, that are not petitions. son planes They are que plans queremos que Él bendiga. that we want Him to bless. Amén. ¿O soy yo el único? Or am I the only one? Así que, ¿verdaderamente Dios nos decepciona? So does truly God disappoint ¿O us? confiamos en un Dios perfecto Or are we trusting in a perfect que God conoce todas las who cosas knows all y things, deberíamos darle gracias and we should thank Him por puertas que Él cierra? for doors that He closed? Hay puertas que Dios There cierra are doors that God que closed iban a traer that destrucción. were going to bring destruction. Déjeme contarle un testimonio rápido. Let me tell you a quick testimony. Hace muchos años atrás, mi esposa Many years ago, my wife, estaba trabajando para una compañía que se llama American Express. she was working for a company called American Express. Ella aplicó por un trabajo She applied to a certain position, y ella, hermano, deseaba este trabajo. and she longed for this Ella position. sentía, este es mío. She felt that it was hers, Las entrevistas and excelentes. the interviews went great. Y últimamente And at the end, no le dieron el trabajo. didn't give her the job. Ella estaba devastada. She was so torn down. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? How many of you know what I'm talking about? ¿Cuántos de nosotros hemos quedado devastados How many of us have been so en el disappointed momento? at that moment? Y entonces, en verdad, seguimos. So we kept on going. Y entonces ella estuvo un poco deprimida por un tiempo. And she was a little depressed Porque for a time. verdaderamente deseaba este trabajo. Because she really wanted this position. Tenía la She calificación, qualified. tenía la She experiencia. had the experience. Cuando la entrevistaron quedaron muy impresionados And when they con ella. interviewed her, they were really impressed with Pero her. últimamente escogieron a otra But persona. in the end, they chose someone else. 6 meses después, And 6 months later, al departamento entero the entire department los votaron. was slashed. Y en ese momento, And at that moment, la decepción que sintió en el momento the disappointment she felt se convierte en un testimonio became a testimony de la protección de Dios. of God's protection. ¿Cuántos dicen amén? How many of you agree? Así que hermano, dele gracias So let us thank por God las puertas que Dios cerró, for the doors that God closed por las peticiones que Él no contestó and for the petitions He did not answer en su manera. in His way. Pero Dios But contesta God does en answer manera perfecta. in perfect Y ways. por eso podemos confiar en And Él. that is why we can trust in ¿Cuántos Him. dicen amén? How many of you Dele agree? gracias a So Dios thank por God la relación que le quitó. for the relationship He took away. Por amistades And for friendship que Él alejó. that He cast away. ¿Cuántos saben de que hay personas tóxicas? How many of you know that there are toxic people? ¿Cuántos saben de que hay personas que nos chupan el gozo? How many of you know that there are people that suck the joy out of ¿Cuántos you? conocen a los chupagozos? How many of you know that people Tenga cuidado take the joy out of con you? los chupagozos. And be careful with them. Vamos a seguir, vamos a seguir. Let us continue.
La esperanza no se encuentra en el hombre, So hope is not found in man. no se encuentra en cosas, It's not found in things. no se encuentra en salarios, And it is not found in salaries. no se encuentra en salud, It is not found in health en relaciones, or in relationships. sino que esperanza se encuentra But hope is found en el Todopoderoso, in the Almighty, el que lo puede todo, in the one who can do it el all, que conoce todo, in the one who knows it el all, que se mueve en lo and the invisible. one who moves in the invisible. La esperanza que And tenemos the hope we have debe mantener el enfoque correcto. must have the perfect focus, the ¿Cuántos correct dicen amén? focus. Hay veces que perdemos el enfoque. And there are times that we lose our ¿Cuánto le ha focus. pasado? How many of you agree? A mí me ha pasado muchas veces. It's happened to me many times. Así que la esperanza So hope también tiene un enfoque. also has a focus. Y el Espíritu Santo nos llena de esperanza. And the Holy Spirit fills us with hope. Ahora, ¿qué es la esperanza bíblica? Now, what is biblical hope? La esperanza bíblica Biblical hope no es un deseo incierto. is not an uncertain wish. Ahora, también quiero añadirle esto. And I also want to add this. La esperanza Hope, no es un sentimiento. it's not a feeling. Porque hay veces Because there are times, que nos sentimos con esperanza. and there are Amén. times we feel full of Y hope. amén, somos personas con And emociones. we are people full of Pero la emotions. esperanza bíblica But biblical hope no puede estar atada cannot be a tied nuestros sentimientos. to our feelings. Porque nuestros sentimientos Because our hay feelings, veces van en contra they will go de lo que against Dios ha declarado. what God has declared. Porque Dios, cuando Él declara algo, Because when God declares something, esa debe ser mi convicción. that must be my Y conviction. mi convicción And my conviction siempre tiene que ir encima always has to go on top de mis sentimientos. over my feelings. Porque los sentimientos cambian. Because our feelings change. Hay veces que somos bipolares espiritualmente. There are times that we are spiritually bipolar. ¿Cuántos dicen amén? How many of you agree? Hoy me siento bien. Today I feel great. Dios es bueno. And God is good. Ah, no me salió como yo quería. And things didn't turn out as I wanted. Estamos deprimidos. And then we become No, 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 depressed. no, no. Usted y yo You and tenemos que I, estar estable. we need to be stable. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me And fortalece. Paul says that I can do everything through Christ who strengthens me. El contexto de esa In escritura the context of that es que scripture Pablo dice, is where Paul says yo he aprendido that I have a learned vivir con poco to live with little y también con and abundancia. also in abundance. Nuestras situaciones cambiarán, So our situations will change. pero Dios nunca But cambia. God never changes. Él es el mismo He's ayer, the same yesterday, hoy today, y para and siempre. forever. Conoce todas las And cosas He knows all y things. podemos confiar en Él. And we can trust Por in eso Him. la esperanza que usted y yo tenemos That is why the hope that you and I no have, está basada en la it is situación, not based on the sino situation, que está basada but it is en based el carácter de Dios. in the character of God. ¿Cuántos dicen amén? Así que la esperanza bíblica no es un deseo incierto, So biblical hope is not an uncertain wish, es la confianza firme but it is the firm confidence de que Dios that God puede hacer can do lo imposible the impossible, aun cuando todas las circunstancias even when all circumstances dicen lo contrario. suggest otherwise. ¿Cuántos están en circunstancias que dicen lo contrario? How many of you are in circumstances that say the opposite? Esa es una oportunidad That is a perfect para opportunity vivir por fe to live through faith y aferrarnos de la esperanza and hang on to hope, que se encuentra en el Señor. which is only found in the Lord. ¿Cuántos dicen amén? La esperanza bíblica, And biblical hope, escuche esto, listen to this, no es ignorar la it situación, is not to ignore your situation, sino introducir al Señor a nuestra but situación. to introduce the Lord to your situation. Lo que es imposible para los What hombres is impossible for man es posible para Dios. is possible for Las God palabras de Jesús. in the words of Jesus. Yo creo que todos hemos pasado por temporadas And I know we've all gone through seasons donde parece que Dios guarda silencio. where it seems that God is silent. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? How many of you know what I'm talking about? ¿Y usted sabe de que usted y yo necesitamos temporadas de silencio? Did you know that you and I need those seasons of silence? Las temporadas de silencio Seasons of silence. estiran nuestra fe. They stretch our faith. Las temporadas de silencio Seasons of deben silence. ser temporadas de adoración. There should be seasons where you worship. Porque mientras esperamos Because while we wait en las promesas de Dios, on the promises of usted God, y yo deberíamos estar adorando. you and I should be worshiping. ¿Hay alguna razón por qué Dios todavía no ha dado la contestación?
contesta. There's a reason why God still has not Porque hay answered. una preparación del corazón. Because there's a preparation going Hay on un in your heart. estiramiento de la fe There's a stretching of your faith que going Dios on tiene que hacer en nosotros that God must do in us para poder dar la in respuesta. order to give the answer. Porque déjeme decirle, Because let me hay tell you, cosas que Dios no me dio hace 10 años There are things that God did not give me 10 years porque ago yo no estaba preparado. because I was not ready. No tenía la madurez I was espiritual not spiritually mature para enough ciertas for certain responsabilidades. responsibilities. ¿Cuántos saben de lo que estoy How hablando? many of you know what I'm talking about? Debemos vivir en So- un estado de esperanza. So we must live in a state of hope. Hay veces que hay diagnósticos There are times that diagnoses are given inesperados, that are unexpected. problemas financieros, Financial problems. hay pérdidas. There are losses. Hay veces perdemos un ser humano. At times we lose our loved ones. Hay veces que no se cumplen sueños. At times dreams are not fulfilled. Pero la pregunta no es But the question is not si tendremos momentos difíciles. whether we will have difficult moments. La pregunta debe ser, The question should be, ¿qué hacemos what do we do cuando sentimos que no hay esperanza? when we feel that there's no hope? Estuvimos cantando sobre el lugar secreto. We were singing about being in the secret place. Cuando sentimos que no hay esperanza, And when we feel that there's no hope, el primer paso the first step es entrar al lugar secreto. is to enter the secret place. Porque en la presencia de Dios Because of the presence of God, hay plenitud de gozo. there is plenty of joy. En la presencia de In Dios the presence of God, escuchamos su voz. we hear His voice. En la presencia de Dios In the presence of God, nos llenamos de gozo. We are filled with Nos joy. llenamos de paz. We are filled with Nos peace. llenamos de We are esperanza filled with hope. porque confiamos Because we en un trust Dios perfecto in a perfect que God puede hacer lo who imposible. can do the impossible. Y cuando leemos la And Biblia, when we read the Bible, las historias de las the viudas stories of the widows, nos muestran exactamente eso. they show us exactly that. La esperanza en el Señor The hope of the Lord es el ancla del alma. is the anchor of our soul. Y el escritor de Hebreos And the writer of Hebrews la describe de esta manera. describes it in such a Déjeme way. decirle, este es uno de mis versos favoritos. This is one of my favorite Este es uno de los verses. versos de mi vida. And the ones that I live out. Antes de que nos convirtiéramos en Northlands Español, Before we became Northlands Español, nuestra iglesia se llamaba Ciudad de our Esperanza. church was called City of Hope. ¿Cuántos se acuerdan? How many of you remember? ¿Cuántos se acuerdan del logotipo? How many of you remember the Era un logo? ancla. It was an Y anchor. el verso bíblico de fundación era Hebreos And the 6:19. biblical Bible verse was this one. Y mire lo que dice aquí. Listen to this. Dice, esta esperanza This hope mantiene firme holds our soul y segura nuestra alma. firm and secure, Igual que el ancla mantiene firme al barco. just as the anchor holds the ship steady. Es una esperanza que ha penetrado It is a hope that has penetrated hasta atrás del velo beyond the en veil el templo celestial. into the heavenly temple. Nosotros vemos de que cuando hay una So tormenta we can see when there's a y storm la barca está sobre las aguas, and the boat is on the water, viene el viento, many winds el come, relámpago, and there's thunder, viene la lluvia, and there's rain, viene la and tormenta. the storm Y comes. déjeme decirle, la And tormenta let me tell you that the storm sacude la barca. shakes the boat. ¿Cuántos dicen amén? How many of you ¿Cuántos agree? de nosotros hemos sido sacudidos? How many of us have been shaken? ¿Cuántos quizás estamos siendo sacudidos? How many of us are being shaken Pero at la this palabra moment? para nosotros hoy But the word for us es que today estamos anclados is that we are en anchored Cristo in Jesús Christ y Él es Jesus, más poderoso and He is more que la powerful tormenta que le está sacudiendo. than the storm that is shaking you. Esto tiene que ver con enfoque. So this has all to do with focus. Él es el ancla He is the anchor de nuestras almas. of our souls. Y este verso And this verse nos ofrece profunda seguridad offers us deep hope y consuelo and comfort en momentos de incertidumbre, in moments of uncertainty, en momentos de aflicción, in moments of affliction, en momentos de ansiedad and in moments of y anxiety, momentos de temor. and in moments of ¿Usted fear. sabe cuál es el antídoto a todas estas cosas? Do you know what the antidote for all these things
things is, la paz de Dios. and that is the peace of God. La paz de Dios es más grande que el temor, The peace of God is greater than fear, más grande que la ansiedad, greater than anxiety, más grande que la aflicción. and greater than affliction. Y Cristo es nuestra ancla del alma. And Christ is the anchor of our soul. Y las historias de las viudas And the stories of the widows, nos enseñan lecciones de fe they teach us stories of faith en medio de las situaciones aún más difíciles. in the midst of situations which are difficult. No conocemos sus nombres, We don't know their names. solo estamos seguros We are only sure que son viudas about them being y que widows necesitaron un milagro. and that they needed a miracle. Yo creo And I believe que esto fue hecho a that propósito this was done on purpose. porque sus nombres no importan, Because their names don't matter. porque todos nos podemos identificar Because we can all identify con ourselves sus situaciones with their en situations alguna manera u otra. in one way or another. Y hay tres cosas que vemos en las viudas. And there are things that we see in this Primero, su widows. condición. First is their condition. Segundo, su situación. Secondly is their Y situation. tercero, su necesidad. And lastly, their need. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos una condición. We all have a condition. Todos estamos traspasando una situación. We're all going through a Y situation. todos tenemos una necesidad. And we all have a need. Vamos a comenzar rápidamente con la viuda de Sarepta, We're starting quickly with the widow of Zarephath. yes, Zarephath. Cuando nosotros vemos esta historia, And when we see this story, el profeta Elías, the prophet que Elijah, fue un gran profeta de Dios, who was a great prophet of para God, proveerle un poco de contexto a la historia, and to give you a little bit of context about this, el pueblo peca delante de Dios the people sin against God, y Elías se presenta en la situación and Elijah has found himself y in él a declara situation, una sequía, and he declares a a drought drought, por 3 años y medio. for 3.5 ¿Cuántos se years. acuerdan de la How historia? many of you remember this story? Él se presenta enfrente del rey, He goes before the king, el rey Acab, y le dice, the king Ahab, and he says, no va a llover por 3 años y medio and he says, it will not rain for 3 years hasta and a que half mi palabra lo declare. until my word declares Eso es it. milagroso ya. That's already miraculous. Y entonces en medio de esta sequía, And in the midst of this drought, nosotros vemos de que el Señor we can see that God lleva a Elías a una cueva he takes Elijah to a cave, y lo lleva a un arroyo, un pequeño río. and he takes him to a small stream, Y entonces el Señor le dice, aquí tomarás agua. and he tells him that he will drink Y water out llega el of this. momento que el pequeño río, el arroyo, se seca. And there comes a time that that stream of water is drying out. Quizás hay un arroyo en su vida que se acaba de secar. Maybe there's a stream of water in your life that's about to dry Y out. entonces el Señor le dice So then the Lord tells him algo muy interesante. something that's really interesting. Le dice a Elías, He levántate, says, Elijah, stand up vete a Sarepta, and go to Zarephath. Zarephath, y porque he ordenado a una viuda Because I've ordered a widow que te dé sustento. to sustain you. Qué interesante. That's interesting. Algo muy interesante. Something really Cuando interesting leemos de la situación de la viuda, is that when we read about the situation of the widow, ¿verdad? Cuando la esperanza termina, when hope ends, ahí es donde Dios empieza a that multiplicar. is where God begins to multiply. Vamos a leer Let us read el versículo 18. verse 18. Vamos a la próxima, por favor. Ok, aquí está. Dice, Elías le respondió, hablando con la viuda. And Elijah responded, talking to the widow. La viuda The widow, solo le quedaba un poquito de harina she only had a little bit of flour y un left poquito de aceite. and a little bit of oil. Era ella y su hijo. And it was her and her son. Y cuando Elías se And presenta, when Elijah went before her, Elías le dice, hazme algo de comer. he asked her for something to eat. Y ella le dice, mira, solo me queda un poquito de harina, And she said, look, I only have a bit of flour un chin de aceite. and a little bit of oil. Era dominicana la viuda. She was Y entonces so le then, dice, esto es lo único que nos queda. this is all we have left. Vamos a comer, mi hijo y yo, My son and I are about to eat. y ahí vamos a morir. And from then on, we will die. We will starve. La viuda The widow, estaba en una situación she was in a tough situation sin esperanza. that had no hope.
estaba en un momento She was in a moment donde ella creía where she believed que ya el fin de su vida había llegado. that the end of her life had come. Cuando la esperanza humana And termina, when human hope ahí ends, es cuando la gracia de Dios that comienza. is when God's grace begins. Y entonces dice, entonces el Señor le dijo a Elías, Then the Lord told Elijah, levántate y vete a la ciudad de Sarepta, get up and go to Zarephath en Sidón, and, Sidon, y quédate a vivir allá. and stay there to live. Ya le he ordenado a una viuda que allí vive I've already told a widow who lives que there te dé de comer. to feed you. Elías se levantó And Elijah got up y se fue a Sarepta. and he went to Zarephath. Al llegar a la entrada de la ciudad, And upon arrival, vio una viuda que estaba recogiendo leña. he saw a widow who was picking up wood. La llamó y le dijo, And he called her and por said, favor, tráeme un vaso, un poco de agua para beber. please bring me a drink of water. Ya iba ella a traérselo She was on her way to get it. cuando Elías la volvió a llamar y le dijo, When Elijah called her again and told por her, favor, tráeme también un pedazo de pan. also bring me a piece of bread. Ella le contestó, And she te answered, juro por el Señor tu Dios I swear by the Lord your God que no tengo nada de pan cocido. that I have no baked bread. No tengo más que un puñado de harina en una tinaja I have nothing but a handful of flour y in a un jar poco de aceite en una jarra. and a little bit of oil in a jug. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña And I was just gathering some firewood para ir a cocinarlo para mi hijo y para mí. to cook it for my son and I. Comeremos y después nos moriremos de hambre. We will eat and then we will die of starvation. Esta es una mujer en crisis. This is a woman who was in crisis. Imagínense qué sentía en su corazón esta mujer. Can you imagine what this woman was Porque usted feeling? sabe los instintos maternales. Because motherly instincts Mire, una madre se queda sin comer para que sus hijos are coman. strong because a mother will go without eating so ¿Cuántos that dicen her amén? son can eat. Cuando yo era niño, When I was a yo me child, acuerdo de que hubieron noches que no había comida. there were nights where I had no food. También me acuerdo And I also que remember hubieron noches that there were nights que yo comí, where I pero mi ate, abuelita no comió. but my grandma did not eat. Imagínense las emociones de esta Can mujer. you imagine the emotions this woman was Imagínense feeling? el momento donde ella no siente que hay esperanza. Can you imagine the moment where she feels like she's hopeless? Entonces, esta es la realidad de su situación. So that this is the reality of her Y situation. acuérdense que Dios conoce su condición Remember that God knows her condition, Su situación. knows her condition, her situation, y su necesidad. and her need, Y todo parece de estar en contra. and everything seems to go the opposite Era una way. viuda. She was a widow. Estaba en medio de una sequía. She was in the midst of a drought. Tenía un hijo She pequeño. had a small Y son, solo quedaba un poquito de harina. and there was only a little bit of Poquito flour de left aceite. and a little bit of oil. Y ella misma con sus propios labios declara, And she was declaring with her own lips estoy a punto de preparar nuestra última cena that she was about to prepare her last meal, y moriremos. and then they would drop Había down. aceptado su situación. She had accepted her situation. Había perdido toda la esperanza. She had lost all hope. Pero Dios, But then God, Dios Dios envía a Elías. but God sends Elijah, Y escuche esto, and listen to this. Dios no lo manda a un palacio. God does not send him to a palace. Dios no lo manda a una persona con recursos. He doesn't send him to a person full of Dios lo resources. manda a la casa más pobre. He sends him to the poorest home. Y este es el principio que esta historia nos enseña. And this is the principle this story teaches Ahora us. sigamos el versículo 13. And let us continue with verse 13. Y Elías le respondió, And Elijah answered, no tengas miedo. do not be afraid. Acuérdense que esta mujer reconoce a Elías como profeta. Remember that this woman recognizes Elijah as a prophet. Ella reconoce la autoridad espiritual que hay en Elías. She recognizes his spiritual authority. Y dice, ve a preparar lo que has dicho. Go and do as you have said. Pero primero, But first, con la harina que tienes, make a small loaf hazme una torta pequeña y tráemela. of bread for me and flour and bring it to me. Y haz después otras para ti y para tu hijo. And then make a small loaf of bread for you and your son. Porque el Señor, Dios de Israel, For the Lord, the God of Israel, ha dicho has said
que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra that the flour in the bin will not run out, nor the oil in the jar, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. until the Lord sends rain upon the earth. Wow. Entonces Elías, So Elijah, con la autoridad del poder de Dios, with the authority of the power le of dice, no God, tenga miedo, he says, do not be afraid. Dios ha declarado God has declared provisión sobrenatural supernatural para provision esta casa. for this Hay house. otro elemento que tenemos que reconocer. There's another element we must Esta recognize, viuda is that this widow honra al hombre de Dios. honors the men of God. Y sigue diciendo, And then he goes on to say, versículo 15. it goes on to say in verse Esta es la 15, palabra para usted y para and mí. this is the word for you and I. ¿Cuál va a ser What is going to be nuestra respuesta? our response? ¿Vamos a quejarnos? Are we going to complain? ¿Vamos a ser Are incrédulos? we going to be unbelievers? ¿Vamos a dudar? Are we going to ¿O doubt? vamos a obedecer? Or are we going to obey? Versículo 15 dice, Verse 15 says, la viuda the widow fue, went, tomó acción. she took action. Quizás si hubiese sido yo, Maybe if it was myself, me pongo a llorar ahí enfrente de Elías. I would start weeping before Elijah. Ay, pero tú no sabes, ya te acabo de decir. You don't know, I just Solo told tengo un you. poquito. I only have a little ¿Y bit. cómo quieres que te haga a ti? How do you want me to make Entonces you nosotros nos quedamos con so hambre. that we will Nos starve? vamos a morir más rápido. We will die quicker. No, pero dice, But then it says la viuda fue, that the widow went, tomó acción, she took action, pasos de fe, and she took steps of faith, e hizo and she made, lo que Elías le había ordenado. she did what Elijah had commanded her. Pasos de fe. She took steps of Hermano, faith. obedezca So obey lo que el Espíritu Santo le dice que what haga. the Holy Spirit is telling you to do. Muchas veces Because many el times, Espíritu nos The instruye Holy Spirit is y instructing us. nosotros And we- hacemos lo opuesto. We do the opposite. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? How many of us know what we're talking about? Y sentimos And we feel it. la We convicción. feel the conviction. Esto es lo que Dios quiere. And this is what God wants. Y decidimos hacer lo opuesto. But yet we still do the opposite. La viuda And the widow, dice que hizo lo que Elías le ordenó. it says that she went and did as Elijah had commanded her. Y dice, y ella y su hijo And y she- Elías And she, her son, and Elijah tuvieron comida para muchos días. had food for many days. Por muchos días. For many days. Y dice, no se acabó la harina de la tinaja, The flour did not run out, ni el aceite de la jarra, nor the oil in the jar, tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías. just as the Lord had said through Elijah. Esta es la realidad de su situación. And this is the reality of her situation. Acuérdese que Dios conoce condición, Remember that God knows your condition, situación situation, y necesidad. and also your need. Aleluya. Y nosotros vemos And we see aquí cómo Dios se mueve how God is moving en medio de la vida de esta viuda. in the midst of the life of this widow. Porque aquí Dios provee Because God is providing no solamente a Elías, not only for pero Elijah, también a la but viuda, also for the widow, también a su hijo, and also for her por son, muchos días. for many days. No sabemos cuántos We días, don't know how many days, pero están en medio de una but sequía. they're in the midst of a Pero drought. Dios But sobrenaturalmente, God Él supernaturally, He provee provides toda su necesidad. all their needs. ¿Cuántos dicen amén? Y este es el principio And this is the principle que esta historia nos enseña. that this story teaches us. Escuche esto, mire la pantalla. Listen to this and look at the screen. Dios no necesita abundancia God does not need abundance para hacer un milagro. to perform a miracle. Él no necesita abundancia He does not need abundance para hacer un milagro. to do a miracle. Nuestro hermano Alex predicó el viernes Alex preached on Friday, y él habló and he spoke del jovencito que trajo los 5 panes y los 2 peces. about the young man who brought the 5 breads and 3. Eso no era mucho, That was not a lot, pero era lo que tenía en sus manos. but it's what he had in his ¿Qué hand. tenía la viuda en sus manos? What did the widow have in her hand? Un poquito de aceite A little bit of y un oil poquito de and a harina. handful of Pero flour. ella creyó But she la believed promesa de the Dios promise
of por God medio del profeta through the prophet, y obedeció. and she obeyed. Cuando usted y yo creemos en las promesas de So Dios, when you and I believe in the promise of God, vivimos en we obediencia. live in obedience. Cuando el Espíritu Santo habla, And when the Holy Spirit speaks, usted y yo actuamos. you and I act. Solo necesita obediencia. You only need obedience. Cuando ella entrega primero a Dios lo poco que tiene, When she turned into God the little she had, entonces sucede el milagro. then the miracle happens. Porque ella pudo haber dicho, Because she could have said, ok, muéstrame el milagro. show me the miracle. Y muchas veces esa es nuestra actitud. And many times that is our attitude. Señor, muéstrame el milagro. God, show me the miracle. Hazlo. Do Y it. Dios dice, no, no, primero tú obedeces. And God says, obey first. Primero haz lo que yo te digo. Do as I command first. Sigue mis And instrucciones. follow my instructions. Pero nosotros queremos ver el milagro primero, But we want to see the miracle first instrucciones segundo. and take action later. Pero esa no es la secuencia. But that's not how it should be. Hay que obedecer We must obey, y después vemos el milagro. and then we can see the miracle. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor mientras toma un poco de agua. El aceite So the oil nunca para de fluir, never stopped flowing, la harina nunca escasea. and the flour never finished. Y muchos de nosotros And many of us, sentimos we feel que quizás solo nos queda un poquito. that we only have a little bit left. Poca fuerza, A little bit of strength, poca fe, a little bit of faith, poco ánimo, a little bit of joy, pocos recursos. a little bit of resources. Pero Dios. But God, Diga conmigo, pero Dios. say it with me, but God, Dios puede multiplicar God can multiply lo poco the little cuando ponemos en sus manos when we place it in His hands, lo que tenemos. when we place what we have in His hands. Le servimos al Dios de la multiplicación. We serve the God of multiplication. Ahora hay otro profeta llamado Eliseo, And now there's another prophet named Elisha quien sucedió a Elías. who succeeded Elijah, who came También after se Elijah. encuentra con una viuda. He also finds himself with Qué a widow. interesante, ¿no? How interesting. Eliseo Elisha también se encuentra con una viuda. also finds himself Ahora with vamos a a widow. Segunda de Reyes 4, Let us go to 2 Kings 4. del 1 al 4. I'll just read. Dice, cierta mujer que había sido esposa de uno de los profetas, ya nos está dando contexto. So this is giving us context. Esta es viuda de un profeta. She was the widow of a prophet. Dice, fue a quejarse a Eliseo diciéndole, mi marido ha muerto y usted sabe que él honraba al Señor. Ahora el prestamista ha venido y quiere llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Parte de esta cultura, Part of this culture, cuando muchas veces si la viuda quedaba con hijos many times if the widow had children y si habían deudas, and there was a debt, el pago de las deudas the payment to the debt era la esclavización de los hijos. was the enslaving of the children. Wow. Y entonces vemos que esta situación And we see that the situation está fuerte. was really tough. Y dice, Eliseo le preguntó, And Elisha asked, ¿qué puedo hacer por ti? what can I do for you? Dime qué tienes en casa. Tell me what you have at home. Wow, otra vez la pregunta, Again, this question, ¿qué tienes? what do you already have? 5 panes, 5 2 breads, peces, 3 fishes, una vara. a staff. ¿Qué tenemos en nuestras manos What do we have in our que possession podemos poner en las manos de that we Dios can place in God's hand para que Él la multiplique? so that He can multiply it? Dice, esta servidora de usted no tiene nada en casa excepto un jarrito de aceite. Entonces estamos viendo lo común en estas dos historias. So we are seeing common things in both of these stories. Entonces Eliseo le dijo, pues ve ahora y pide prestados a tus vecinos algunos jarros. Todos los jarros vacíos que puedas conseguir. Luego métete en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y ve llenando de aceite todos los jarros y poniendo aparte los llenos. Una vez más, Once again, el hombre de Dios declara, the man of God declares, pero ella todavía tiene que tomar acción. but she still had to take action.
Una vez más, ella puede haber dicho, Once again, she could have said, Eliseo, ¿por qué no tú oras Elisha, why can't you y pray que se llenen todas las vasijas? and all the jars be filled? Dios puede hacerlo, God can do pero it, Él quiere colaborar con but nosotros. He wants to collaborate with us. Hay una parte, There's a part, hay un rol there's a role que usted y yo tenemos en el milagro. that you and I partake in the Él miracle. quiere que seamos parte del milagro. He wants us to be part of the miracle. Entonces Eliseo le dice, haz esto. So Elisha sends her off to do that. Vamos a seguir leyendo. Dice, la mujer se despidió de Eliseo y se encerró con sus hijos. ¿Qué es lo que está haciendo aquí la viuda? What is the widow doing here? Está siendo obediente She's being obedient a las instrucciones de Dios to the instructions of por God parte del hombre de Dios, through the men of por God, parte del profeta. through the prophet. Porque ella pudo haberse ido, Because she could have left este no me sirvió para nada. and said, this man give me terrible instructions. Quiere que yo vaya He wants me to y go busque más vasijas and find more jars, y yo no tengo nada para llenarlas. and I have nothing to fill them. Pero por medio de la fe, But through faith, ella obedece las instrucciones. she obeyed the instructions. Hermano, cuando obedecemos las When instrucciones, we obey eso instructions, desata el milagro. that unleashes the miracle. ¿Cuántos dicen amén? Dice, entonces empezó a llenar los jarros que ellos le iban llevando. Ella empezó a llenar los jarros. She began to fill the jar. Imagínense que si tenía esta botellita de agua de aceite Can you imagine if she had this bottle of water y me trajeron vasijas and they would bring me many jars y yo empiezo a echar. and I began to pour? Aquí solo hay esta cantidad. There's only this little bit of water, Pero cuando ella empezó a echar en el primero, but when she begins to pour on ahí the Dios first one, empezó a multiplicar. God began to multiply. Y cuando se llena el primero, And when the first one was full, ella sigue el segundo. then she continued to the second Y one. cuando ella ve que el segundo se está And when llenando, she sees the second one ahora su filled, fe está now creciendo. her faith is growing. Porque ella está viendo con sus Because ojos she's seeing with her eyes porque obedeció. why she obeyed. Because she obeyed. Usted y yo You and I, somos testigos del poder de Dios we are eyewitnesses of God's power cuando when obedecemos. we obey. Y el tercero se va llenando. And then the third one was filled. Y el cuarto. And the fourth one. Vamos a seguir. Y dice, And it said, y cuando todos los jarros estuvieron llenos, le ordenó a uno de ellos, tráeme otro jarro más. Pero su hijo le respondió, no hay más jarros. En ese momento el aceite dejó de correr. Interesante, ¿no? that's so interesting. Y dice, después fue ella y se lo contó al profeta. ¿Qué es lo que ella hizo? Obedeció, What did she go do? She obeyed. Dios desató el milagro God unleashed the y miracle. después ella testificó. And then she testified. Y este le dijo, ve ahora a vender el aceite y paga tu deuda. Con el resto podrán vivir tú y tus hijos. Eliseo le dice, ¿qué tienes en tu casa? And Elijah asked her what she had Y at hasta home. ella casi se olvida del poquito de And aceite. she almost forgot about the little bit of oil she had. Hermano, no se olvide de lo poquito que tiene en sus Don't manos. forget about the little that's in your Porque a hand. veces menospreciamos lo que tenemos. Because at times we forsake what we already have. ¿Cuántos dicen amén? ¿No saben de lo que estoy hablando? Do you know what I'm talking about? No, yo no tengo suficiente. I don't have No soy enough. suficiente inteligente. I'm not smart Y enough. acuérdense que Dios usa los disponibles, And remember that God uses what's available no a los más talentosos. and not the most talented. Y nosotros vemos, dice, tengo un poquito de aceite. And we see and we just say we have a little bit of oil. Hay veces que nosotros decimos, no tenemos nada. And at times we say I don't have Pero en anything. ese momento, But at that tú y yo moment, podemos declarar, you and I can declare, pero Dios. but God. Dios transforma su deuda God transforms your debt en abundancia. in abundance. Dice, paga toda tu deuda. And he tells her to pay all her debt. Hermano, imagínense que Dios le dice, no, paga todas tus tarjetas. And imagine if God told you, pay all your credit cards. Pero acuérdense de que
toda puerta se abre But remember that all doors open por la obediencia. through obedience. Porque hay veces que Dios nos dice que hagamos cosas que no tienen sentido. Because at times God tells us to do things that make no sense. Ahora, en el 2018, In 2018, yo dejé mi trabajo, I left my job tremendo salario, and I had a great salary, beneficios, benefits, tenía un mes de vacaciones and I had an entire month off of vacation. y lo dejé todo por el ministerio. And I left it all for ministry. Entré al ministerio a tiempo completo, And I went into ministry in full-time ministry sin salario. without a salary. ¿Usted sabe cuánto me estaba dando la iglesia en aquel momento? Do you know how much the church was giving me then? $100 a la semana. $100 a month. Y mucha gente me dijeron, no, no. ¿Tú crees que esa es buena idea? And many people told me, do you think that's a good Mi idea? respuesta era, no importa si es buena o no. And I'd say it doesn't matter if it's good or not. Yo tengo que obedecer. I need to obey. En ese momento mi hija mayor estaba entrando al colegio. And at that time, my eldest daughter was going into college. Y la noche antes de que abrimos la iglesia, And the night before we opened the church, donde yo estaba en un pánico, I was in a panic. estaba orando y llorando. I was praying and crying. Señor, And I said, God, ¿cómo vamos a hacer esto? how are we going to do Y el this? Señor me pregunta, And then God asked me, ¿quién es tu proveedor? who is your provider? ¿American Express American Express o yo? or me? Y le dije, Señor, tú. And I said, God, you. Y hermana, mi esposa, mis hijas le pueden decir que nuestra vida no cambió. And my wife and my daughters can tell you that our life did Nunca not change. Nos faltó el aceite o el pan. We never lacked the bread or the oil. No tenía sentido hacerlo. And it made no sense to Pero do it. Dios But God, me retó He challenged me a obedecer. to obey. El Señor nos reta God challenges a us obedecer. to obey. Y la viuda empieza a ver de que el aceite comenzó a fluir. And the widow begins to see that the oil was flowing. Así que hermanos, traigamos las vasijas delante de Dios. So let us bring our jars before the Lord Porque el aceite está fluyendo. because the oil is flowing. ¿Cuántos dicen amén? Y hay unos principios que nosotros podemos aprender And there are some principles we can learn por medio de las historias de estas viudas. through the stories of these widows. Dios llena lo que está disponible. God fills what is available. Cuando ya no habían vasijas, When there were no more jars, el aceite paró. the oil stopped flowing. Dios llena God fills lo que está disponible. what is available. Nuestra capacidad Our capacity muchas veces limita often limits lo que Dios quiere derramar. what God wants to pour out. Tenemos que obedecer So we must obey las instrucciones de Dios. God's instructions, Aunque no tenga sentido. although they make no sense. Porque muchas veces Because many times, a lo que Dios nos llama to what God calls no us tiene sentido para el hombre. makes no sense to men. ¿Qué? ¿Va a dejar el trabajo? You are going to leave your job. Tienes casi 19 años ahí en esa compañía. You've been there for almost 19 years. Tienes beneficios, You have benefits, posición, a position, salario, a salary, favor de Dios, favor of God, vacaciones. vacation. Tienes entradas, recursos. You have resources and income Flexibilidad. and Yo flexibility. trabajaba en casa. I work from home. Dije, no, tengo que obedecer. And I said I must obey. Amigos, familiares, Friends and family Family members members. cuestionaron they questioned nuestra decisión. our decision. Lo único que yo le pedí a Dios, And the only thing I asked of God Señor, que tu paz esté en mi esposa. was that His peace may be in my wife. No puedo yo tomar esta decisión I cannot make this decision, y que ella se sienta cargada. and that she feels burdened. Pero ambos sentimos paz de Dios. But we both felt peace of God. Oramos, We prayed, ayunamos, we fasted, buscamos la presencia de Dios and we sought God's y presence. últimamente And lastly, in the end, caminamos en obediencia. we walked in obedience. Dios llena God fills lo que está disponible. what is available. ¿Qué vasija tiene usted en su mano? So what jars do you have in your hand? ¿Cuántas vasijas tiene usted en su mano? How many jars do you have in your hand? Para que Dios las llene. So that God can fill them. Vamos a estar en pie. So let us stand to our feet.